Universidad Nacional de Chimborazo. Análisis de la obra, El Chulla Romero y Flores. De Jorge Icaza, Porri, Lenin Galarza, Mayra Guaranga, Belén Pumaquero, Jessica Remache, Ronald Tenemasa, Carolina Romo. Contexto histórico de la obra El Chulla Romero y Flores. Esta obra se asienta en los años 30, que corresponden a uno de los periodos de mayor fragilidad política en nuestra historia, pero también al comienzo de la crisis social que permite la aparición de nuevos sectores sociales. En esta obra podemos reconocer dicha posición a través de 3 características. Al comenzar el capítulo 3, Icaza describe el disfraz que ha diseñado el Chulla para componer su imagen de gran señor, según el modelo de su padre ideal, majestad y pobreza. Incluye en él las botainas, prenda usada hasta los años 30 por las clases dominantes y abandonada ya para los años 40. Segunda característica, la topografía de la ciudad, tal como se desprende de la descripción de los paseos del Chulla con Rosario, corresponde a un Quito muy anterior al desarrollo que se produjo a partir de 1960, e incluso anterior al relleno de las quebradas que ocupó la atención municipal a lo largo de buena parte de los años 40. Tercera característica, las alusiones a la realidad política y social, que muestra un carácter predestinado en el candidato a la presidencia de la República y la subsistencia de los valores aristocráticos, anteriores al desarrollo de la burguesía. Estos 3 elementos nos colocan en los años 30 de nuestro siglo, o cuando más a los primeros de los 40, aunque este último es muy dudoso, porque esos años estuvieron marcados por el oprobio de la derrota internacional, y en la novela no encontramos ninguna alusión a ese hecho, pero se muestra que está posicionado en los años 30 de nuestro siglo. Jorge Icaza nació el 10 de junio de 1906 en Quito, Ecuador. Es uno de los escritores más influyentes en la literatura ecuatoriana y latinoamericana del siglo XX. Sus obras se caracterizaban por un fuerte enfoque en temas de denuncia social, especialmente en la explotación y la marginación de pueblos indígenas, así como la crítica al racismo y la discriminación social. Proveniente de una familia de clase media, Icaza tuvo una infancia marcada por ciertas limitaciones económicas. Estudió en el Colegio Mejía en Quito, donde desarrolló una gran curiosidad intelectual y un interés por la literatura. Aunque inicialmente se interesó por el teatro, comenzó a explorar otros géneros literarios para expresar sus ideas y críticas sobre la sociedad ecuatoriana de la época. En 1934, Icaza publicó Huasipungo, una novela que marcaría un antes y un después en la literatura ecuatoriana, considerada una de las primeras novelas indigenistas de América Latina. Sin embargo, otra de sus obras destacadas es El Chulla Romero y Flores, publicada en 1958. Icaza se caracteriza por un estilo franco y directo, con descripciones detalladas y personajes que reflejan fielmente las tensiones sociales de su tiempo. Jorge Icaza falleció el 26 de mayo de 1978 en Quito. Sigue la vida de Luis Alfonso Romero y Flores, un hombre mestizo que trabaja en una oficina pública en Quito, Ecuador, durante los años 50. Aunque tiene una posición respetable para su nivel social, vive una vida llena de contradicciones y frustraciones debido a su identidad dual. Es mestizo de origen indígena, pero aspira a ser aceptado por la élite blanca de la ciudad. Se enfrenta a diversas situaciones que ponen en tensión su autoestima y lo obligan a confrontar sus miedos e inseguridades. La historia avanza a través de los conflictos internos y externos que lo consumen, revelando sus complejos de inferioridad y sus deseos de ascender socialmente. La historia comienza mostrando la vida cotidiana de Romero, destacando su comportamiento contradictorio. Aparenta seguridad y hasta arrogancia frente a sus compañeros, pero en su fuero interno se siente incompleto, inferior y frustrado. Este deseo de probarse constantemente ante la sociedad lo empuja a actuar de manera hostil, aunque también tiene un trasfondo trágico, pues sufre de una alienación constante que lo lleva al rechazo de sí mismo. A medida que la trama avanza, Romero se involucra en relaciones y situaciones que lo ponen en conflicto con sus valores y deseos. En particular, su relación con Corina, una joven de clase alta, que destaca el profundo dilema de identidad que vive. Aunque intenta acercarse a ella para ganar estatus social, el rechazo y la indiferencia que recibe lo llevan a una espiral de autodestrucción y aislamiento. Otro elemento fundamental es el entorno de corrupción y burocracia en su lugar de trabajo, donde la hipocresía y el abuso de poder reflejan el descontento de Icaza con la sociedad ecuatoriana. El clímax de
esta novela alcanza su punto culminante cuando Romero se enfrenta a su propio fracaso, su identidad mestiza, de la cual trata de escapar. Es ineludible y todos sus esfuerzos por ser aceptado en una sociedad que lo rechaza lo llevan a una crisis de identidad. Al final se da cuenta que no puede encajar en ninguna de las dos esferas, ni en la élite ni en la clase baja de donde proviene. Este reconocimiento lo lleva a la aceptación dolorosa de su realidad y de su identidad mestiza. Esta obra nos habla sobre el reflejo de la sociedad ecuatoriana y de la crisis de identidad de muchas personas que como él se sienten atrapadas entre dos mundos. Su lucha constante y su eventual fracaso simbolizan la imposibilidad de escapar de las raíces y el peso cultural de la identidad propia. A través de la compleja vida del Chuya Romero, Jorge Icaza nos ofrece una dura crítica de la sociedad ecuatoriana y su discriminación hacia las personas mestizas e indígenas. Personajes principales de la obra. Chuya Romero y Flores es el protagonista de la novela. Chuya es un joven de origen humilde que lucha por encontrar su identidad y su lugar en la sociedad. No cuenta con un padre y una madre biológica que aparezcan directamente en la historia ni que se mencionen como figuras activas en su vida. Rosario Santa Cruz es una figura femenina significativa en la vida de Luis Alfonso. Su relación con él es compleja y refleja las luchas de clase y género que persisten en la sociedad. Ella representa la ternura y la aceptación, a la vez que sirve como un espejo para los problemas de identidad de Romero y Flores. A través de Rosario se exploran temas de amor, resignación y las imposiciones de roles tradicionales. Doña Francisca Montes y Ayala es una dama de alta sociedad, símbolo de aristocracia y los valores tradicionales que el protagonista admira pero también cuestiona. Doña Francisca representa el ideal al que Romero y Flores aspira, pero su presencia subraya la barrera social que los separa de esta clase. Su personalidad y acciones están marcadas por un sentido de superioridad y pertenencia, sirviendo como una figura que acentúa el conflicto social y personal de Luis Alfonso. Don Meneses es el jefe de Luis Alfonso en su trabajo como inspector. Representa la autoridad burocrática y la corrupción del sistema. Su figura opresiva y manipuladora saca a relucir las dificultades y presiones que enfrenta el protagonista en su intento por mantener su empleo y reputación. Doña Dolorosa es la figura materna en la vida de Luis Alfonso, quien lo cuida y ayuda en su vida diaria. Aunque es de origen humilde, Doña Dolorosa le brinda a Luis Alfonso afecto y comprensión. Representa los valores tradicionales y la calidez que el protagonista, en su afán de ascender socialmente, a menudo desdeña. Temas presentes en la obra El Chuya Romero y Flores del escritor ecuatoriano Jorge Icaza. Entre las temáticas más relevantes tenemos 1. Identidad. 2. Desigualdad social. 3. Racismo. 4. Soledad. 5. Crítica social que el autor expresa mediante su obra. Dentro de la identidad tenemos al protagonista, Luis Alfonso Romero y Flores, quien constantemente se encuentra en una lucha por definir su propia identidad. Esto dado que es producto de la unión del Blanco Miguel, un personaje propio de la élite quiteña, y su madre, una indígena. Constantemente, el Chuya, durante el transcurso de la obra, es reflejado por su deseo de pertenecer a la élite quiteña en contraste con la realidad que este personaje vivía. Cabe recalcar que el Chuya no se identificaba ni como blanco ni como indígena. 2. Desigualdad social. La sociedad está dividida por el dinero, el apellido y la posición social. El protagonista constantemente siente la presión de cumplir con las expectativas de una clase a la que aspira, pero en la que nunca realmente va a encajar. 3. Racismo. La obra aborda el racismo y la discriminación como temas presentes en la vida de Luis Alfonso. Su lucha se ve en parte impulsada por su deseo de ser aceptado en una sociedad elitista que valora el linaje blanco y desprecia a aquellos con rasgos indígenas o mestizos, reflejando el racismo de la sociedad ecuatoriana de la época. Esto se ve presente cuando Luis Alfonso trabaja en las oficinas de investigación económica con su cargo de fiscalizador. Se le asigna el trabajo de fiscalizar la renta de Ramírez, un precandidato a la presidencia. Su esposa, Francisca, es la encargada de hablar con el Chuya. Esta trata de sobornar al Chuya, dándole a una fiesta
donde está lo mejor de la sociedad. Lo presenta como el nuevo fiscalizador. Habla de que era hijo del Blanco Miguel, un borracho, haciéndolo quedar mal, del servicio. Y como no le perdonaban eso, hicieron énfasis en la frase majestad y pobreza. Eso era algo imperdonable. Este hecho hace énfasis al racismo que vivían las personas mestizas e indígenas de la época. A medida que Luis Alfonso se esfuerza por encajar en un mundo que no lo acepta, experimenta una profunda soledad y alienación. Se encuentra atrapado entre dos mundos, incapaz de pertenecer completamente a ninguno de ellos. Icaza realiza una crítica a la corrupción de la decadencia moral de la sociedad quiteña. A través de las experiencias del protagonista, la novela muestra cómo las instituciones y las personas en posiciones de poder son corruptas, aprovechando su posición para su propio beneficio. Este hecho se ve presente cuando fiscaliza la renta de Ramírez, Francisca, cuando lo humilla públicamente. Estas temáticas son las más relevantes dentro de la obra. Tiene su impacto y relevancia significativa en la literatura ecuatoriana. Esta obra explora profundamente la identidad y las contradicciones del mestizaje, reflejando el conflicto de pertenencia y las tensiones sociales que marcan la vida de un personaje que busca encajar en una sociedad marcada por fuertes divisiones de clase y raza. El autor utiliza al yuya como un símbolo del ecuatoriano mestizo, que al ser impar vive en medio de dos mundos, sin pertenecer completamente a ninguno, ni al pueblo indígena ni a los blancos. Este concepto de identidad partida es clave para entender las luchas internas de Romero y Flores, quien intenta sobrevivir en un sistema que constantemente lo oprime y le niega la movilidad social. La relevancia de esta obra radica también en su estilo único y en cómo Jorge Icaza captura la realidad quiteña con una rica mezcla de simbolismos, ironía y crítica social. Su capacidad para dar vida a los escenarios y personajes a través de un lenguaje cargado de expresiones populares y a veces grotescas hace que el Yuya Romero y Flores sea una obra fundamental en el canon literario ecuatoriano. La novela no solo ofrece una ventana a las complejidades de la sociedad ecuatoriana de la época, sino que sigue siendo un referente para el análisis de mestizaje y la crítica social, consolidando a Jorge Icaza como una voz esencial que cuestiona y expone las desigualdades que atraviesan la sociedad de aquel entonces.